en la mañana de la radio y nos tenemos que trasladar al móvil de Exteriores, en este caso con Fernando. Adelante, te escuchamos. Sí, gracias. Seguimos en la mañana de la radio y en este caso tenemos que compartir más información y está relacionado un poco también al calor que venimos sufriendo y las olas de calor que están sucediéndose en este tiempo, y queremos saber cómo afecta el calor a las personas. Para ello vamos a saludar a la doctora Norma Maritano, la directora del hospital. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Buen día a toda la audiencia. Buenos días, Fer. Acá estamos muy bien. Bueno, más fresquitos acá adentro. Padeciendo el calor, sí, acá está fresco. Bueno, ¿qué es un golpe de calor? ¿Cómo se le produce a la persona en este caso? Bueno, un golpe de calor es fundamentalmente un aumento de la temperatura corporal por encima de los valores normales. Nosotros tenemos que los valores normales de temperatura es entre 36 y 37 grados. Es por encima de esos valores que se consideran normales, donde el cuerpo no es capaz de poder amortiguar y poder compensar ese golpe, ese aumento de temperatura. El golpe de calor se da fundamentalmente a cualquier edad, pero en los extremos de la vida, es decir, en los niñitos menores de 2 años o en las personas adultas mayores de 65 años, es cuando es más complicado. Bien, ¿qué puede producir en ellos esto? Y fundamentalmente produce un aumento de la temperatura, entonces la persona se puede presentar con fiebre, puede presentar síntomas neurológicos como somnolencia, un poco de letargo, que es como un paciente que tiende a dormirse generalmente, y mucho dolor de cabeza pueden relatar algunos pacientes. En algunos también puede dar náuseas y hasta vómitos. Bien, ante estos síntomas, ¿uno se puede automedicar o es recomendable asistir a un centro de salud? Lo ideal es, si esto nos ocurre, suponiendo que estamos en una población rural y tenemos digamos una buena distancia antes de llegar a un paraje o a una zona donde hay asistencia sanitaria o médica, lo ideal sería bañarse con agua tibia, media fresca, y tomar líquidos y asistir a un profesional de la salud para que nos haga el diagnóstico de golpe de calor y comience con el tratamiento. No se aconseja la automedicación. Perfecto. Consultarte, Norma, ¿el golpe de calor y la insolación es lo mismo o no? Es parecido, pero no es lo mismo. Por allí la insolación es lo que nos sucede si a veces nosotros estamos expuestos al aire libre y de pronto estuvimos más tiempo del debido o en horas que no corresponden a la exposición del sol, y eso nos puede dar un dolor de cabeza, pero no tenemos generalmente el aumento de la temperatura corporal, es decir, la fiebre, eso no lo vamos a tener. Bien, ante momentos de estar a exposición al sol, ¿no? ¿Cómo debemos protegernos? Bueno, lo ideal es, si nosotros sabemos que hoy vamos a estar expuestos al sol, ya sea por una cuestión laboral o por una cuestión de esparcimiento, lo ideal es usar gorro, ropas claras y siempre protección solar. Y lo que no debe faltar es la botellita de agua y hidratarse de manera continua. Mucha gente dice, sí, yo me hidrato porque tomo mate, tomo cerveza. Bueno, lo ideal es hidratarse con agua, sin ser bebidas azucaradas, porque las bebidas azucaradas tienden a hacer más sudoración, más transpiración, y eso trae pérdida de líquido, y lo que nosotros necesitamos es conservar el líquido dentro del cuerpo, y no bebidas alcohólicas que también inducen a la sudoración extrema o al orinar demasiado, entonces son pérdidas de líquido. Bien, con el tema alimentación en esto. Y los protectores solares, perdón, me había faltado de decir que es muy importante todo lo que es protección. Generalmente en esos extremos de la vida aconsejamos pantalla total, y en el resto de la población lo ideal sería usar pantalla, que son factores 45 para arriba. Bien, te consultaba por el tema alimentación, sí. ¿Cómo debemos alimentarnos los días de calor? Y los días de calor hay que utilizar muchas muchas frutas y verduras frescas en ensaladas, tratar de consumir menos carnes y tratar en lo posible de que todas esas alimentaciones vayan acompañadas de la hidratación. Bien, así que es importante una constante hidratación continua para esto, ¿no? Siempre el de 2 litros diarios no es un capricho, sino que es entre 2 y 3 litros diarios es lo que una persona puede perder por sudoración en el día. Por eso es la incorporación de esa cantidad de líquido. Bien, ¿cuántas veces una persona puede sufrir un golpe de calor? Muchas veces puedes sufrir. O sea, no es que te deja inmunidad y no vuelves a tener, como pueden ser las enfermedades propias de la infancia. El golpe de calor se puede suceder varias veces, por eso es importante la prevención del golpe de calor.
Exactamente. ¿Esto va dejando secuelas? Y algunas neurológicas cuando son muy graves, donde está muy complicado la situación neurológica del paciente, sí puede dejar secuelas. En un adulto mayor puede dejarle secuelas. Bien, así que a protegerse, siempre estar por lo menos no mayor exposición en los horarios a pico, ¿no? Claro, obviamente, entre las 10 de la mañana y las 17 horas sabemos que el sol no es bueno, entonces hay que evitar exponerse al sol en esos horarios. Y si de pronto estamos al aire libre, tratar de estar a la sombra y con la protección debida, que es lo que hablábamos antes, de la vestimenta, el gorro y la protección solar, más la hidratación. Exactamente. Te consulto, Norma, ¿ya han tenido en estos días también algún paciente con golpes de calor en este tiempo? Golpes de calor con todos los síntomas, no. Sí, pacientes insolados que por allí consultan por dolor de cabeza, por malestar, eso sí hemos tenido, pero con el golpe de calor, con la fiebre alta, más las alteraciones neurológicas no hemos tenido aún en consulta. Bien, cambiando de tema un poquito ahora, queríamos hablar de algo que se ha dado a conocer también en estos días con respecto al síndrome urémico hemolítico. Queremos saber qué es este síndrome. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que, como el nombre lo dice, afecta el sistema renal y el sistema urinario. Es provocado por una bacteria que se llama Escherichia coli, la cual contamina no solamente las carnes mal cocinadas, como habitualmente se dice, sino también puede contaminar el agua. La persona ingiere la bacteria y esa bacteria en el intestino elimina una toxina donde puede afectar el sistema hematológico, produciendo una disminución de los glóbulos rojos y de las plaquetas. Por lo tanto, tiene una tendencia el paciente a los sangrados y tiene una tendencia a la producción de hematomas, justamente por esa pérdida que ha generado. Y debido a esas pérdidas y a la afección del sistema urinario, como afecta a los riñones, puede generar una disminución de la eliminación de orina. La causa, es decir, por el motivo de consulta que vienen, es generalmente por deposiciones con sangre. La población más afectada son niños menores de 7 años habitualmente y en varones se da fundamentalmente. No quiere decir que una niña de 8 años no lo pueda presentar, pero habitualmente en ese rango etario es donde más se dan las presentaciones y en los varones tienen una ligera predisposición. Por experiencia, los mayores de esa edad suelen ser casos mucho más complicados, con lesiones, digamos, a perpetuidad, con lesiones que quedan como consecuencia en el sistema renal, en el sistema urinario, que después nos puede traer otras complicaciones en la vida adulta. Bien. Habitualmente el paciente consulta por deposiciones con sangre. Nosotros comenzamos a indagar, a veces está el antecedente de una comida ocasional, que a lo mejor fue una hamburguesa al paso o de pronto fue ingesta de agua que no sabían la procedencia, y a veces no está ese antecedente, pero sí tenemos la deposición con sangre. Comenzamos los estudios de laboratorio, empezamos a indagar el control, a veces es un paciente que lo terminamos internando, controlamos la emisión de orina durante el internado de ese niño y encontramos en que hay una disminución de la eliminación de orina y en unos parámetros alterados en laboratorio. Entonces se toma una muestra de materia fecal, se envía al laboratorio donde se hacen unos cultivos justamente buscando esta bacteria y allí es cuando se confirma el diagnóstico. Hace muchos años, cuando yo inicié mi especialidad en el año 98, 97, 98, no existían cultivos para Escherichia coli, entonces el diagnóstico era meramente clínico y de laboratorio. Entonces cuando teníamos esos parámetros que los juntábamos y ahí hacíamos el diagnóstico de síndrome urémico hemolítico. Que mientras el paciente sigue orinando no es el problema, el paciente que deja de orinar es el problema, porque a veces tiene que entrar en diálisis peritoneal. Hay veces en que el síndrome urémico es solamente a predominio renal, entonces solamente tenemos alterada la función renal, con más o menos eliminación de orina, con o sin entrada a diálisis peritoneal. Y otras veces el síndrome urémico no afecta o la afecta muy poco a la parte renal y es meramente hematológico, entonces son pacientes a los cuales terminan con transfusiones de sangre. Bien, así que puede afectar de varias maneras esto. De varias maneras es la presentación, por eso entre un niño con diarrea con sangre hay que estar muy pendiente y siempre recalcar los síntomas de alarma a los papás o a los familiares que acuden con el bebé a la consulta,
que es la eliminación de orina, la diarrea con sangre, la presencia de fiebre, el desgano, que son todos síntomas que pueden ir asociados, que a veces en una diarrea común también están. Una diarrea común también puede tener por otro virus, por ejemplo, por un virus que se llama rotavirus. A veces también tenemos diarreas con sangre, pero van acompañados de muchas otras cosas más que nos hace descartar una diarrea presunta de síndrome urémico hemolítico. Hemos tenido ya este año consultas, hemos tenido pacientes internados por diarreas con sangre, pacientes a los cuales se han derivado por alteraciones de tanto el sistema hematológico como el sistema de la función renal, a los cuales en Río Cuarto se les han hecho los cultivos de la materia fecal y no se pudo aislar la Escherichia coli, pero ya hemos tenido pacientes derivados por esta causa. Bien, te consulto, Norma, esto nos decías que se da principalmente en niños. ¿Puede sufrirlo también un adulto? Es raro que lo sufra un adulto, es muy raro, es muy infrecuente, y justamente si algún adulto lo llega a padecer es como que las consecuencias son serias. No quiere decir que un niño no pueda tener complicaciones. Hay veces que la complicación más frecuente es la insuficiencia renal crónica o la hipertensión arterial secundaria a un síndrome urémico hemolítico. Pero bueno, son menos los casos que se dan. En los adultos yo realmente nunca he visto, pero sí están descritos casos así aislados. Bien, para prevenir esto, ¿qué tienen que hacer las personas al cocinar sobre todo? Primero tiene que utilizar, cuando yo voy a disponer de hacer un alimento que contenga carnes y verduras, en lo posible utilizar tablas distintas, porque hay veces que en la misma tabla donde corto el bife, corto la ensalada. Entonces, o lavarla bien en la tabla, y si no, lo ideal sería usar tablas diferentes para cortar la carne y para cortar la verdura. Segundo, el lavado correcto de las verduras. En lo posible, si se pudieran hervir mejor, y si no, mucha agua para lavar la verdura. Y después, en cuanto a la cocción de las carnes, yo siempre les cuento a los papás que el hierro no va en el color de la carne, el hierro va en la fibra muscular y obviamente que tiene que estar bien cocida. Y hay bacterias que no mueren por el solo hecho de ponerla al fuego, sino que mueren justamente cuando llegan a un nivel de cocción, a un nivel de ebullición. Entonces, cuando yo corto la carne no tiene que estar rosada. Esa es la condición para no transmitir el síndrome urémico. Mucha gente le echa mucho la culpa a la carne molida. Yo les explico a los papás que no es la carne molida en sí, sino es la cocción de la carne molida. Yo puedo hacer una salsa con carne molida y esa carne está bien cocinada, o puedo hacer albóndigas o hamburguesas y están cocidas por fuera, pero en el centro están rosadas. Entonces lo ideal sería cortar esa hamburguesa y mirar que en el centro no esté rosada, para dárselo a los niños a comer. Exactamente, tener en cuenta todos estos datos que pueden salvarnos, ¿no? Pueden salvarnos, claro, pueden salvar a los niños de no contagiarse un síndrome urémico. Y siempre un correcto lavado de manos, continuamente lavado de manos al hacer la comida. Si yo estoy haciendo la comida y de pronto me até el pelo porque me quedó el pelo suelto, volverme a lavar las manos, es decir, porque puedo contagiar la carne o la verdura que estoy manipulando. ¿Cuánto tiempo tarda en darse cuenta ¿cuánto tiempo tarda en manifestarse esta enfermedad? Y los tiempos son relativos. A veces desde que un niño comienza con diarrea, se transforma en una diarrea con sangre y consulta, pueden pasar 3 o 4 días, porque hay veces que no la condición es la diarrea con sangre el primer síntoma. A veces hace algún episodio de caca más blanda y después terminamos haciendo el diagnóstico a los 3 o 4 días. Pero eso es más o menos entre 3 y 4 días el tiempo que nos lleva a arribar al diagnóstico. Cuando los cuadros son floridos, cuando están con todos los síntomas. A veces son cuadros que vienen un poco más lerdos y nos pueden llevar un par de días más, pero nunca más de 4 o 5 días no. Bien, eso tarda en hacerse el diagnóstico. ¿Y sí, cuánto tarda luego después para recuperarse el niño? Y es lo que demora el cuerpo en eliminar la toxina que generó el síndrome urémico. Hay chicos que a lo mejor en una semana ya comenzaron a orinar, empezaron a eliminar la toxina y comienza la recuperación.
O hay niños que no, porque tienen que entrar en diálisis y a veces los tenemos hasta 20 o 30 días internados hasta que recuperan la función renal. Bien, así que es mucho tiempo, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo mucho en cuenta y hay que tenerle mucho respeto. Tal cual. Norma, cambiando de tema nuevamente, consultarte por el tema dengue, que había salido hace un tiempo atrás aquí en nuestra localidad, un caso positivo. Sí. ¿En qué quedó eso? Bueno, sí, tuvimos una paciente que es oriunda de Moldes, pero que había había viajado a una ciudad, al Chaco precisamente, donde el dengue está mucho más presente que aquí. Y bueno, esa señora vino contagiada de dengue y consulta al hospital por los síntomas propios: dolor de cabeza, fiebre alta, desgano. El test rápido nos llega a las 24 horas positivo, y de la PCR, que es la confirmación de ese test rápido, nos dio positivo. Inmediatamente nosotros no pudimos esperar el resultado de PCR, porque a veces esos resultados demoran 48 horas o 72 en algunos. De hecho, nosotros el resultado positivo, esta paciente consultó un día miércoles, un día jueves ya teníamos el test en mano desde Río Cuarto, desde la Dirección de Epidemiología, nos avisan que era positivo. Recién en la confirmación con el otro test nos llegó el día lunes, pero yo no puedo esperar al día lunes porque ya llegó tarde a hacer el bloqueo sanitario de esa paciente. Entonces se hizo, es decir, la paciente cumplió su aislamiento en su domicilio con excelente evolución. De hecho, a los 8 días fue dada de alta, con muy buena recuperación tuvo. Y nosotros lo que realizamos fue una comunicación con la Secretaría de Medio Ambiente en Córdoba, y para que nos enviaran los líquidos para poder hacer el bloqueo sanitario de la vivienda de la paciente. Esta gente de la Secretaría de Medio Ambiente, con muy buena predisposición, se ofrecieron a venir ellos para capacitarnos, para hacer la fumigación, y vinieron. Y quiero aclarar, porque por allí hubo gente que preguntó por qué solamente se bloqueó ese lugar. Sí. Porque en realidad las fumigaciones no se hacen masivas. El mosquito tiene varias etapas hasta llegar a mosquito adulto. Y si yo fumigo hoy, esta fumigación tiene una demora de aproximadamente demora 7 días y después ya pierde el efecto. Entonces, para que nosotros podamos combatir a cada uno todos los días van a estar naciendo mosquitos nuevos. Entonces, para poder fumigar, tenemos que estar fumigando todos los días todos los sectores. Por eso solo se hace el bloqueo sanitario a 200 metros a la redonda de donde vive la señora que estaba infectada. ¿Por qué 200 metros es la otra pregunta? Sí. Porque es lo que vuela el mosquito. El mosquito vuela hasta 150 metros y después se considera que ya o se murió o lo mataron o algo pasó. Entonces no vuela más de eso. Por eso es caprichosamente, no es caprichoso, sino es por eso, es 200 metros a la redonda de la vivienda. Por allí, bueno, a lo mejor se pueden hacer fumigaciones, que ya lo hemos hablado con la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad nuestra, para poder hacer en algunos sectores en especial, pero el tema es que si por ahí, por más que se fumiguen, va a seguir habiendo mosquitos, porque todos los días nacen mosquitos nuevos. Claro, también se puede utilizar la fumigación, pero también hay que tratar de limpiar los sitios baldíos, eliminar las aguas y demás, ¿no? Claro, o sea, el descacharreo, el de sacar las aguas estancadas, el tema de los sitios baldíos, o cortar los yuyos, o en los mismos patios, siempre tratar de tener el pasto corto, y por supuesto la utilización de repelentes de parte de las personas que están mucho al aire libre. Exactamente. ¿Podemos recordar cómo era el contagio en este caso del mosquito a la persona? Un mosquito que adulto, hembra, pica a una persona, y ese mosquito, esa persona puede que el mosquito viene y pica a una persona. Si esta persona ya está contagiada de dengue, se contagia el mosquito. Y ese mosquito después asiste a otras viviendas, a otros lugares, pica a otras personas y contagia a esas personas. ¿Sí? Esa es la transmisión siempre. El mosquito viene, pica a una persona que está enferma y allí se contagia el mosquito, y el mosquito es el transmisor, porque va y pica después a otras personas. Bien. ¿Cuál es el periodo de incubación de esto? Y tiene un periodo de incubación de aproximadamente entre 5 y 7 días, que es donde comienzan a aparecer los síntomas. El dolor de cabeza, la fiebre inexplicable, el desgano y un dolor muscular severo, un dolor que le duele mucho el cuerpo a la persona, que te dice: nunca me sentía así.
Bien. Esos son los síntomas fundamentales. Bien, esto nos decías, por ejemplo, que la paciente que había tenido se trató en casa. Sí. ¿Esto puede llegar a tratarse en un centro médico si es necesario? Claro, porque hay veces que el dengue es un dengue que se llama hemorrágico, donde altera el sistema de la coagulación del paciente, y esos son a veces los casos que tienen que hospitalizarse. También aquellas personas donde la fiebre es imposible de bajar, entonces o está deshidratada porque el propio estado general no le permite hidratarse, no tiene ni ánimos de tomar agua o tiene episodios de náuseas. Entonces son pacientes a los cuales los internamos, los hidratamos porque es la condición sine qua non, es la hidratación del paciente, y esperar a ir tratando cada una de las cositas que pueden ir apareciendo. Exacto. ¿Ya se ha detectado algún otro caso de dengue aquí en la localidad? No, ese fue el único. Después tuvimos otra sospecha, pero el resultado de su test rápido fue negativo, así que se descartó. Entonces hasta ahora tuvimos un solo caso. Perfecto. Bueno, a seguir cuidándonos entonces y a tener en cuenta todos estos datos, ¿no? El uso del repelente y tratar de limpiar sitios baldíos y demás, ¿no? Sí, o sea, lo básico, el repelente, el eliminar todo lo que sea agua estancada, el descacharreo y el limpiar fundamentalmente los sitios de los yuyos altos y demás. En un momento una pregunta en cuanto a las piletas, en cuanto a las fuentes de agua. Habitualmente las fuentes de agua tienen remoción de agua diaria. Entonces no debería por qué anidar allí el mosquito. De todas maneras no es conveniente. Y segundo, las piletas, sobre todo en la casa, habitualmente la mayoría, sean pelopincho, del tipo pelopincho, de lona, o sea de las demás, de las otras, las comúnmente de natación que les decimos, utilizan cloro. Y donde hay cloro el mosquito no anida. Qué importante es esto, ¿no? Eso también es importante. O donde hay remoción de agua, es decir, a veces mueven el agua porque ponen los filtros, los purificadores, y eso también hace que no puedan anidar allí. Bien, importante, por ejemplo, pensaba también, ¿no? Los bebederos de las mascotas, Sí. limpiarlos a diario. A diario. No solamente cambiar el agua, sino rasparlos con un cepillo para que no quede ese hongo, ese moho que a veces se suele hacer, y ahí puede estar anidando el mosquito. Exactamente. Norma, te agradecemos muchísimo por este tiempo y por haber tocado estos 3 temas, y seguramente en cualquier momento nuevamente para charlar de otros estaremos por aquí. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a ustedes por difundir estos micros de salud a la población, y siempre a disposición. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. La doctora Norma Maritano, en este caso, tocando diferentes temas con los que charlábamos: dengue, también los golpes de calor, el síndrome urémico hemolítico y demás. Nosotros seguimos en la mañana. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Le agradecemos a la doctora Norma Maritano por estos conceptos sumamente interesantes en esta época del año. Seriedad y compromiso, calidad y calidez.